Vamos entonces a iniciar la explicación de nuestro siguiente programa de tipo software de aplicación, el cual es hoja de cálculo. Hay muchas aplicaciones para este tipo de programa. En primer lugar, debemos ubicar a nuestro icono correspondiente. En este caso, yo en la barra de inicio tengo la versión Office 2013, por lo mismo mi versión de Excel es 2013. Bien, nos presenta una primera ventana en un menú en donde nos pide qué tipo de programa o archivo vamos a generar. Vamos a elegir la primera donde dice libro en blanco. Nos damos cuenta entonces que yo cuando abro Excel tengo la siguiente pantalla. Tenemos en la parte inferior, por ejemplo, dice hoja 1. Como Excel genera libros de trabajo, este libro debe estar compuesto por hojas. En este caso, hoja 1, le doy un clic a el símbolo de más y me dice hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, así las que vaya yo requiriendo. Como promedio tenemos una cantidad de 256 hojas mínima para poder crear un libro de trabajo en Excel. Bien, me voy a quedar ubicado en la hoja 1. Ahora, ¿qué más tenemos en la pantalla de Excel? En la parte superior yo tengo mis menús. Los menús, al igual que cuando ustedes van a un restaurante o a un centro comercial, pues les presentan las opciones de objetos o compra que ustedes pueden elegir. Si fuera un menú, por ejemplo, de un restaurante, me dijeran, el menú 1 consta de tales platillos, el menú 2 de tales platillos, y así en adelante. En este caso, un menú es un conjunto de opciones y está compuesto por comandos. Inicio tiene estos comandos. Estos comandos a la vez se agrupan en grupos, en este caso, comandos de portapapeles, comandos de fuente, en donde puedo tanto ir ampliando la presentación de cada grupo. Por ejemplo, aquí estoy en formato de celdas, voy a cancelar esta ventana, la cual se abrió con este icono que está en la esquina inferior derecha de cada grupo, grupo de alineación, y también tiene su propia extensión de la ventana. La puedo cerrar tantito. Grupo de número, grupo de estilos, grupo de celdas, grupo de modificación, y así cada uno de los menús tiene sus propios comandos, pero están agrupados. Ilustraciones, aplicaciones, gráficos, informes, mini gráficos y así en adelante. Diseño de página, sus propios comandos, fórmulas, sus propios comandos, datos, revisar, vista, complementos. Quiere decir que los comandos que yo voy a ejecutar en Excel los voy a encontrar en mi barra de menús. Depende cuál voy a elegir para buscarlo en su correspondiente menú y a la vez probablemente en su correspondiente grupo. Recordando que algunos de los grupos, por ejemplo este, dice ajustar área de impresión, tiene a su lado derecho un pequeño o una pequeña flecha, la cual me permite ampliar mi ventana y ver con más exactitud los comandos que son parte de este grupo. Voy a cancelar momentáneamente. Bien, a grosso modo eso es lo que tenemos en la parte superior. Ahora, en la siguiente línea, por ejemplo aquí, donde estoy ubicado, esta barra se llama barra de fórmulas. Aquí voy a escribir la información o bien las fórmulas o la cantidad numérica o la fecha o la información que yo quiera escribir o guste escribir para mi ejercicio. En la sección de la izquierda tenemos nuestro cuadro de nombres o de celdas o de rangos para poder trabajar bien en mi hoja de cálculo. Ahora, vean bien, acá tenemos la estructura de mi hoja de cálculo. ¿De qué se compone? De columnas. Columna A, B, C, D, hasta la última columna, que no crean que es la última aquí P, sino yo tengo, si continúo con las flechas o con el mouse, tengo una gran cantidad de columnas. ¿Cuántas? Bueno, depende de la versión de Excel que tengan. En la parte horizontal yo tengo entonces también mis números de fila. Vean que cada fila, línea o línea tiene un número. Este número pues es simplemente para ubicarme en qué línea, renglón me encuentro. Ahora, ¿dónde vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar en cada uno de estos cuadritos. Este cuadro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se llama celda y se identifica por la columna y la línea. Ejemplo, en este caso estoy ubicado en la columna B y la línea 4. Quiere decir que mi celda es B4. Yo voy a dar un clic aquí. ¿En dónde me encuentro? En C6. Doy un clic por acá. ¿Dónde estoy? En E4. ¿Cómo verifico?
Aquí en la sección izquierda, en el cuadro de nombres, me está indicando exactamente dónde yo me ubico. Por ejemplo, un clic acá, estoy en H7. Tanto puedo usar el clic del mouse como puedo usar las flechas del teclado. Me estoy moviendo con las flechas del teclado. Me ubico en la posición adecuada. Vayan observando que en mi sección de nombres me está indicando la celda en la cual yo me encuentro. Bien, estas celdas es en donde vamos a estar trabajando. Aquí van a introducir información y la vamos a procesar. Ahora bien, en algunos casos no necesariamente voy a trabajar con una sola celda. Puede ser que yo trabaje con un grupo de celdas. Ejemplo, yo puedo seleccionar este grupo. Clic a la primera celda, con el mouse estoy arrastrando y cubriendo un área. Por ejemplo, aquí voy a soltar el mouse, suelto. ¿Qué es lo que hice? Agrupé o seleccioné un grupo de celdas. ¿Cómo se le llama a estas? Rango. ¿Qué es un rango? Es un grupo de celdas. Y el rango se identifica por la esquina superior izquierda, que en este caso la primera celda es C4. ¿Hasta dónde llega este rango? Hasta la última columna con la última fila, es decir, la intersección de la esquina inferior derecha. ¿De dónde a dónde estamos trabajando entonces? Desde C4 hasta I13. Ese es mi rango. C4 hasta I13. ¿Estamos bien? Entonces, puedo tanto tener un rango horizontal como el anterior o uno vertical como el que acabo de marcar. ¿De dónde a dónde va este rango? Desde E4 hasta E15. Ese es mi rango actual. Puedo seleccionar otro. Ejemplo este. ¿De dónde a dónde va este rango? Desde B7 hasta H7 y así en adelante. Bien, hasta acá podemos decir que estamos trabajando de manera inicial con nuestra hoja de cálculo. Vamos ahora a hacer un ejercicio para que quede esto más claro y más sencillo de entender. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde veamos las funciones básicas de nuestro programa de Microsoft Excel. Por ejemplo, yo quiero manejar una pequeña lista de alumnos de una escuela, de un grupo. Vamos a poner, por ejemplo, un título que diga alumno. Bien, una vez que yo escriba alumno, me estoy dando cuenta de que una de las cosas que yo puedo insertar en una celda es una cadena de caracteres, en este caso alfabéticos. Puedo poner si quiero una dirección, pero en este caso no es el ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente celda, a B1, y vamos a poner una materia de escuela. Ejemplo, vamos a poner inglés. Vamos a poner una segunda materia de una escuela, por ejemplo, matemáticas. Una tercera. Y vamos a poner en la siguiente celda, en E1, por ejemplo, la obtención de un promedio. Yo quisiera saber si los alumnos de este grupo están aprobados o bien reprobados. Bien, tenemos alumno, una materia inglés, una segunda matemáticas, una tercera química y la indicación de que voy a generar un promedio. Vamos a ver ahora detalles. Observen que alumno cabe bien en la celda, inglés cabe bien en la celda, matemáticas no. Vean que matemáticas, que está aquí escrito de manera completa, en mi hoja de cálculo nada más se ve hasta la C. Y pudiéramos pensar que está truncado y por lo mismo va a salir errónea la información y hasta cierto punto sí, si es que necesito imprimir, pero dentro de mi ejercicio no va a haber problema, simplemente es cuestión estética. Bien, ¿cómo puedo hacer que mi letrero de matemáticas sea ampliado? Vean que nuestra columna C y nuestra columna D tienen un borde divisorio. Me ubico en ese borde divisorio entre C y D. Vean ahí cómo cambia la forma del mouse. Deja de ser una cruz gordita blanca. Ahora es una cruz con dos indicaciones horizontales. Voy a dar rápidamente con el mouse doble clic. 1, 2. Y vean que automáticamente se amplió la columna C. Ahora ya cabe exactamente la palabra matemáticas. Química cabe, promedio cabe. Bien, ahora vamos a llenar nuestra información. Vamos a ubicarnos en A2 y en modo de ejemplo vamos a poner 5 alumnos, 5 personas. Vamos a poner ejemplo: Juan, Andrés, Saldúa, Baldo. Servidor, ese soy yo. Ahora vamos a ver detalles.
¿Se ve estéticamente correcto el nombre? No, ¿verdad? Entonces lo ideal es que escribamos siempre con mayúsculas los nombres personales de manera correcta, porque pues eso implica nuestra manera de ser profesionales. Siempre recordemos cuando escribamos, ya sea en Word, en Excel, en fin, en cualquier tipo de programa, escribamos de la manera correcta, acentos y la ortografía adecuada. Bien, por ejemplo, yo puse mi nombre. Vean que el nombre está puesto en A2. Aquí en la línea de edición o de fórmula se ve el nombre completo. Pero me estoy dando cuenta que aparentemente mi nombre está cubriendo a la celda B2 y un poquito a C2. Sin embargo, miren, me voy a parar en B2 y aquí no hay nada. Me paro en C2 y aquí no hay nada. Me paro en A2 y ahí está toda la información. Quiere decir que de manera estética ya estoy encimando A sobre B y eso está incorrecto. Vamos a hacer que la columna A se amplíe para que aparezca el nombre completo en una sola columna y no encime aparentemente a las demás. ¿Qué debo hacer? Bueno, al igual como matemáticas, vamos a ubicarnos ahora entre A y B. Y vean que en medio de esas dos hay una línea divisoria, el mouse cambia, voy a dar doble clic, 1, 2, y el ancho de mi columna A ahora se modificó a lo máximo que tengo de cadena de caracteres. Bien, vamos a poner 5 nombres, invéntense 5 nombres, cualquiera. Con sus apellidos de igual manera. Bien, tenemos 5 nombres. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar en las siguientes celdas que estos alumnos ya tienen una calificación. Vamos a inventar estas calificaciones. 3 calificaciones para cada uno de estos 5 alumnos. No capturen nada en promedio. Vamos a inventar 5 calificaciones normales del 0 al 10. Bien, ¿qué estamos observando? Fíjense bien. Yo ya puse un letrero, otro letrero, otro letrero, otro letrero, diferentes datos. Estos, recuerden, se llaman rótulos o cadena de caracteres. Cuando yo escribo estos caracteres, si se dan cuenta, la información se ubica a la izquierda de la celda. Ejemplo, alumno está a la izquierda de la celda. Mientras que las calificaciones, dense cuenta que para mí estos son números. Y vean dónde se ubicaron los números, a la derecha de cada una de las celdas. ¿Qué puedo introducir en Excel? Cadena de caracteres, como unos nombres, como el nombre de una materia, por ejemplo, o a una dirección de una persona, son cadena de caracteres o rótulos, compuesta por letras, por números, por símbolos, todo eso es cadena de caracteres. ¿Qué más puedo introducir en una celda? Números, como se están dando cuenta aquí, los números se van a la derecha. Pero también, puesto que Excel, su objetivo es generar fórmulas y funciones con respecto a datos numéricos, bueno, si me doy cuenta aquí en promedio que voy a introducir. Yo quiero saber el promedio de este alumno, de Juan. Quiero saber qué promedio tiene. Ya tiene 3 calificaciones, ya acabó el semestre. Queremos saber su promedio y saber si aprueba o no. Lo mismo quiero hacer para Luis, para Norma, Luis Pablo y otra Norma. Bien, ¿qué más puedo introducir en una celda entonces? Una fórmula. Excel maneja fórmulas y en base a esas fórmulas obtengo un resultado sobre datos numéricos. Bien, ¿qué fórmula puedo generar aquí para obtener el promedio de Juan? Ustedes manualmente en una hojita en papel, ¿cómo harían su promedio? ¿Verdad que hacemos una suma primero? Primero hacemos la sumatoria de las calificaciones y después, puesto que hablamos de un promedio, vamos a dividir entre el número de materias, en este caso son 3. Bien, en Excel, para que yo indique que voy a poner una fórmula a continuación, esta debe iniciar con el símbolo igual. Si yo no pongo el símbolo igual,
Excel va a creer que es un nombre de persona, o sea, otro letrero, otra cadena de caracteres. Bien, véanle bien. ¿Qué voy a hacer? Indicar que voy con una fórmula. Por lo mismo voy a poner igual. Ahora, ¿qué voy a sumar? Vean que la primera calificación es 9, después un 5. En papel, de manera mental, nosotros siempre hacemos una cuenta. 9 más 4 más 5. 9 más 4 más 5. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, 9 más 4 más 5. De esa manera yo estaría indicando una sumatoria. 9 más 4 más 5. Y finalmente, según yo, de manera normal, en papel, lo haría dividiéndolo entre 3. Voy a dar un enter y me genera un resultado de 14.66. Alguien pudiera decir, ya está el resultado, pero realmente 14.66 es un promedio. El promedio máximo sería hasta el 10, ¿verdad? Sin embargo, me sale un 14. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la fórmula que escribimos dice 9 más 4 más 5. Es decir, el contenido de las celdas. Acá estamos hablando del contenido de las celdas, el 9, el 4 y el 5. Lo ideal en una fórmula en Excel no es poner el contenido 9, 4, 5, sino más bien la referencia a las celdas. Vamos a modificar esta fórmula. Vamos a cambiar este 9, 4 y 5. Vamos a borrar esto y reescribimos. ¿Dónde está el 9? ¿Dónde se encuentra el 9? Ah, está en B2. ¿Qué hay que hacer? Sumar. ¿Con quién? Con C2. Sumar con D2. ¿Sí? Vemos entonces que estoy sumando ahora ya no el contenido, sino la referencia a las celdas. B2 más C2 más D2. Ya cambió la fórmula. Ahora, ya que tengo la sumatoria, divido entre 3. Sin embargo, me doy cuenta que también tenemos el mismo resultado. Es un resultado erróneo, es decir, 14.66 no es el promedio de Juan. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ustedes observan? Aparentemente pudiéramos decir que la fórmula está correcta. ¿Por qué? Porque estoy sumando, ¿no? Estoy sumando y a la vez estoy dividiendo. Pero el resultado es erróneo porque me aparece 14, debiendo ser una cantidad menor a 10. ¿Cuál es el error? Ah, bueno, vean ustedes, tenemos un operador de suma, otro operador de suma, pero también tenemos un operador de división. Para Excel, estos son operadores. Para nosotros, cuando hacemos una fórmula matemática, tenemos operadores y Excel toma operadores de acuerdo a una jerarquía. Vean, yo supongo, yo, usuario, ustedes, usuarios, suponemos que primero sumamos y después dividimos. Sin embargo, Excel, ¿qué hace? Primero hace B2 más C2, o primero hace C2 más D2, o primero hace D2 entre 3. ¿Cuál creen ustedes que hace primero Excel? Ah, pues tenemos entonces con que para hacer una fórmula debo conocer que hay una jerarquía de operadores. Ustedes en su casa, ¿quién es el que tiene mayor jerarquía? Normalmente es la mamá, ¿verdad? Pero podemos decir que papá es el que tiene un poquito más de jerarquía, junto con mamá. Pero si no estuvieran ellos, ¿quién toma la jerarquía máxima? Ah, pues el hermano mayor. Y si no estuviera el hermano mayor, ah, pues el hermano que le sigue. Y así hasta el menor. Entonces, para Excel, el operador de división tiene mayor jerarquía que el de suma. Suma y suma pues, son equivalentes. Vean entonces por qué me apareció 14.66. Porque primero dividió de 2 entre 3. Es decir, 5 entre 3. Y después suma más 4 más 9. Por eso me aparece 14 y tantos, 14.66. ¿Ok? Ya vieron el detalle. Jerarquía de operadores. Hay una división que tiene más jerarquía que la suma y por lo mismo Excel primero dividió 5 entre 3. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque la fórmula es aparentemente correcta. Bueno, otro operador que existe es el de paréntesis. Y con este paréntesis vamos a decirle que primero, antes de hacer la división entre 3, primero me haga la suma. Vean bien, ya encerré la suma entre paréntesis. Excel ahora, ¿qué va a hacer primero? ¿La división o las sumas? Ah, como tiene un paréntesis, primero va a hacer las sumas. Ahora sí diría 9 más 4 más 5. Todo eso
todo eso entre 3, ¿sí? Entonces, ya que le puse el paréntesis, damos Enter y vean que me aparece un 6. Ahora sí, este sí es un promedio más razonable. Juan tuvo un promedio de 6. Bien, vamos a hacer lo mismo para Luis, Norma, Luis Pablo y Norma 2. Voy a volver a escribir en la celda para Luis la fórmula. Voy a volver a escribir, ¿verdad que no? Si no, mejor lo hago en una libreta. Excel me tiene la facilidad de que la fórmula inicial yo la puedo reproducir para los demás elementos. Ahora, ¿cómo voy a reproducir esta fórmula hacia los demás elementos? Me voy a ubicar en la celda que tiene la fórmula. Y vean que la forma del mouse es una cruz gordita blanca. Sin embargo, cuando me ubico en la esquina inferior derecha, cambia a una cruz delgadita negra. Ahí estoy en copia de fórmulas. Voy a darle un clic y sin soltar el clic del mouse, arrastro al demás rango de elementos. Y vean que ya me apareció el promedio de Luis, de Norma, Luis Pablo y Norma 2. Aquí me voy a ubicar para Luis y veo su fórmula. B3, C3, D3. Para Norma, 4. Para Luis Pablo, 5. Para Norma 2, 6. Es decir, que actualizó la fórmula para todos los demás elementos. De tal manera que si hubiera más elementos, pues lógicamente yo me voy hacia abajo hasta el último elemento que tenga. Como no hay nada, por eso me aparecen los ceros. Pero yo tengo esta facilidad en Excel. Ya hicimos la obtención del promedio. Yo la escribí, es decir, yo la diseñé. Yo puse B2 más C2 más D2 entre 3. Sin embargo, Excel, pues lógico, tiene funciones que me van a facilitar el trabajo. Alguien pudo haber dicho, bueno, ¿para qué puso esa fórmula si lo que tenemos en Excel es promedio? Pues sí, tenemos promedio, una función ya preestablecida. Pero veamos que cuando tengamos la necesidad de crear una fórmula propia, debemos crearla, pero tomando en cuenta que hay jerarquía de operadores. Una vez que yo domine la jerarquía de operadores, pues que puedo crear de manera personal mis propias fórmulas. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un cambio. Vamos a modificar esta fórmula. Otra manera en la cual yo puedo obtener el promedio de Juan, que abarcamos 3 calificaciones, es, voy a borrar esto, y voy a usar una función, es decir, voy a borrar mejor de una vez todo, vamos a eliminar todas las fórmulas y la volvemos a reescribir. Vamos a modificarla, vamos ahora a usar una función. Una función es una fórmula ya preestablecida por Excel. Igual, ¿qué fórmula voy a utilizar? Pues voy a buscar una función, aquí en insertar función, vean dónde estoy ubicado, fx, insertar función. Voy a buscar una función de Excel que se llama promedio. ¿Qué deseamos obtener? Un promedio. Pues también hay una función que se llama promedio. Voy a elegir promedio. Acá vean la explicación de esta fórmula. Acepto. Y me pregunta a continuación qué rango voy a promediar. Es decir, de dónde a dónde va a tomar los datos para obtener el promedio. Ustedes pueden escribir aquí o pueden con el mouse seleccionar el rango. Yo aquí ya seleccioné el rango, vean bien, número 1, o sea el rango que voy a promediar es desde B2 hasta D2, esto es lo que indica, de B2 a 2, D2. Si se dan cuenta no se menciona C, B y D, pero no se menciona C, este va implícito con los 2 puntos que significan hasta, desde B2 hasta D2, acepto, y vean que me aparece el mismo promedio de hace rato, 6, perdón. Ahora vamos a copiar la fórmula. Clic y con la forma de mouse que tenemos cruz delgada negra, arrastramos hacia abajo y obtenemos el mismo promedio que obtuvimos hace rato, pero si se dan cuenta tiene otra fórmula. Ya tenemos una función promedio y hace rato fue con una fórmula propia. Bien, si yo quisiera en la parte siguiente, por ejemplo en A7, ahí también obtener un promedio, ¿cómo lo vamos a obtener? Vean que ahora es promedio por materia, promedio por inglés, promedio por matemáticas, promedio de química y promedio general. Cuando lo hicimos de manera horizontal fue promedio por alumno, esto es promedio por alumno. De manera vertical esto sería promedio por materia.
Bien, quiero obtener el promedio de ahora inglés, o sea, este rango de calificaciones. Vamos a hacerlo con la función que aprendimos. Me ubico en la celda. Ahora fx y le digo de igual manera promedio. Quiero obtener un promedio. Ahora aquí le voy a indicar qué rango. Pues voy a promediar desde el primer alumno hasta el último alumno. De B2 a B6. Acepto. Y ya me apareció el promedio de inglés 7.4. Puedo reescribir la fórmula a la derecha, pero lo ideal es también copiar. Ubico el mouse en la esquina inferior derecha y arrastro a las demás columnas. Cuando yo hago esto, entonces ya obtuve el promedio de todo el grupo. Este viene siendo el promedio general del grupo. Bueno, ahora vamos con algunos pequeños detalles. Ejemplo, estos promedios están disparejos porque algunos tienen más dígitos decimales que otros. Por ejemplo, acá tiene 6 exactos y acá tiene muchos dígitos en decimal. Bueno, vamos a igualarlos. Clic del mouse, arrastro y cubro un rango. Ahora voy a marcar esto otro rango igual en el mismo momento. Voy a oprimir la tecla control sin soltar la tecla control y clic del mouse, clic y arrastran a la derecha y cubren los dos rangos que inicialmente estaban separados. Ya marcamos este rango. Ahora vamos a igualar los decimales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora me voy a ir a los menús, me voy al menú inicio y vemos que aquí en el grupo de número tenemos unos iconos que se llaman aumentar decimales y el otro se llama disminuir decimales. Le vamos a dar un clic a disminuir y después a aumentar para que todos los números tengan por lo menos 2 dígitos en decimal. Bien, ya quedó más exacta, la apariencia es mejor y así como se encuentran seleccionados, de una vez le vamos a decir que esto sea en negrita, que los números se remarquen más que los otros. Opcionalmente le pueden cambiar el color, el tipo de letra, en fin, por el momento vamos a dejarlo en negrita y con 2 decimales. Bien, vamos a hacer algunos movimientos a nuestra información. Por ejemplo, vamos a suponer que nos hizo falta agregar otro alumno. Ese nuevo alumno vamos a ubicarlo, por ejemplo, en la línea 5. En vez de Luis Pablo Morales López, ahí quiero poner al nuevo alumno y que estos nombres bajen de línea. Bien, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, marco el número de fila, 5. Número de fila. No marquen en A1, no, marquen el número de fila, 5. Y me voy a ir ahora al menú inicio y de las opciones que tiene a la derecha vamos a ubicarnos en celdas y ver el comando que se llama insertar. En insertar, ¿qué me propone? Bueno, la segunda, insertar filas de hoja. Como yo seleccioné una fila, asumo que esto es lo que quiero, insertar una fila. Selecciono y vean que me abre un espacio para yo poder poner la información que me hacía falta. Bien, vamos a inventar otro nombre de persona. Ejemplo, Sergio González Fernández. A modo de ejemplo, y le inventamos igual sus calificaciones. Bien, vamos a obtener su promedio, pero el promedio, como recordamos, fue de una fórmula. Entonces, me ubico en el alumno anterior y simplemente copio la fórmula y esta se actualiza. Ya tenemos el número de alumnos. Ahora, vamos a suponer que nos hizo falta una materia. Tenemos inglés, matemáticas, química. Vamos a suponer que nos faltó dibujo en la columna C. De igual manera voy a insertar la columna. ¿Qué hago? Clic normal a C. No abajo, en C1, C2, no. A la columna, letra C o columna C. La selecciono. De igual manera, menú inicio, me voy a insertar. Y ahora vean que me cambia y propone columnas. ¿Por qué propone columnas? Porque eso fue lo que seleccioné. Seleccioné columnas. Voy a elegir insertar columnas, vean que abre el espacio. Ya tenemos espacio para la nueva materia. Vamos a poner, por ejemplo, materia de dibujo. Y le vamos a inventar sus calificaciones. Bien, invéntenlas. Ejemplo 8, 9, 7, 8, 9, 5. Bien, ya tenemos la materia de dibujo para sus alumnos. Ahora vamos a copiar también la fórmula de obtención de promedio por materia de la anterior. Arrastro la anterior y ya tenemos, el promedio de dibujo para este alumno o estos alumnos en conjunto.
Bien, puedo hacer muchas otras cosas en Excel. Si se dan cuenta, hay mucha amplitud de área, mucha amplitud para la información, en fin. Ahora, a modo de que terminemos un poco con el tema de Excel, la manera básica, no nos vamos a meter en comandos más complejos, quiero que hagamos una gráfica. Excel me permite la creación de gráficas de una manera muy sencilla y muy profesional. Bien, en primer lugar hay que determinar qué quiero graficar. Por ejemplo, puedo graficar los alumnos y su promedio o sus calificaciones de inglés, por ejemplo. Los alumnos y sus promedios de dibujo. Y así por el estilo. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar los nombres y los promedios. Pero vean que el promedio se encuentra en un rango separado. Es decir, si yo selecciono los nombres y arrastro, yo no quiero inglés, ni dibujo, ni matemáticas, sin embargo lo estoy seleccionando. Quiero nada más los promedios. Como yo quiero un rango separado del otro, selecciono, por ejemplo, los nombres con todo el título, alumno. Y el rango que voy a graficar se encuentra hasta el extremo. Entonces, como son rangos separados, van a pulsar ustedes la tecla Control. Pulsen la tecla Control, no la suelten, y ahora sí hagan el arrastre del mouse. Y si se dan cuenta, suelten, ya seleccionamos un rango separado de otro, cosa que sin la tecla Control no pude haber hecho, porque hubiera sido de manera continua. Bien, selecciono el rango de nombres con promedios, es decir, quiero graficar los promedios de mis alumnos. Ahora vamos a ir al menú llamado Insertar. Dentro del menú Insertar, tengo en la parte media mi grupo de gráficos. Hay muchos tipos de gráficos aquí inmiscuidos. Vamos a elegir cuál queremos. Ejemplo, columnas, barras, de superficie o radial, de líneas y así por el estilo, de área. Vamos a elegir una sencilla, por ejemplo la primera, de columnas. Y dentro de columnas hay variantes. Hay apiladas o hay de tercera dimensión o columnas 3D. Vamos a elegir, por ejemplo, de la sencilla, la primera, columna agrupada. Selecciono y ya tenemos así de fácil una gráfica para nuestro ejercicio. Pero dense cuenta que se encuentra dentro de mi hoja de datos, está aquí en medio. Yo tendría que arrastrarla y ubicarla en una posición X para que no me encime la información de mis datos. Sin embargo, Excel me permite que yo pueda separar la información de datos de mi gráfica y esta más grande. Por ejemplo, si la quieren imprimir en una hoja aparte, tendría que ser separada. Bien, seleccionamos la gráfica. Me voy al menú llamado Diseño. Diseño a su derecha tiene Mover gráfico. Dentro de Mover gráfico me propone en una hoja nueva o como parte del objeto de la hoja actual como está en este momento. Le voy a decir en una hoja nueva. Si quieren cambien el nombre a esta hoja. Ejemplo, le voy a poner simplemente gráfico. Acepto. ¿Qué sucedió? Ahora tenemos la visualización en una hoja tamaño carta de mi gráfica. Yo tengo en la barra inferior, en donde están mis hojas, una hoja de gráfico, que es lo que estoy viendo, y una hoja 1, que es la hoja de datos. Ya tengo la información separada en una hoja y mi gráfica en otra. Simplemente un clic al cual yo quisiera irme y trabajar con él. De manera opcional, yo puedo cambiar los colores que en este caso me está proponiendo. Selecciono las barras, vean que yo al darle un simple clic a mis barritas, se activaron los botones de control y se activaron un menú llamado diseño y se activó un menú llamado formato. Aquí en formato yo puedo, por ejemplo, dice relleno de forma, puedo elegir otros tonos. Es cuestión de gustos, cada quien le puede poner el tono que guste, que más le agrade. Si tiene mucha tinta en su casa, pues la podemos gastar y si no, pues la dejamos en blanco y negro para imprimirla en nuestra casa de manera económica. Bien, son muchas ideas que podemos hacer. Tenemos ya la gráfica. Opcionalmente le doy un clic a el título y ese título puede ser modificado. Cada quien le pondrá un título adecuado a su información. Por ejemplo, promedio del grupo cuarto A. Yo puedo modificar aquí mis ejes, eje X y el eje Y, que es donde está sustentada mi gráfica. Bien, vamos a dejar hasta acá la idea básica del manejo de Microsoft Excel. Me regreso a mi hoja 1. Si se dan cuenta entonces, yo puedo introducir cadena de caracteres, puedo introducir
números, puedo introducir fórmulas. Y en base a esta información numérica, yo puedo generar una gráfica explicativa y narrativa acerca de la información que estoy conteniendo en el ejercicio. Bien, cualquier duda, ya saben, nos vemos en el salón. Gracias.